pasado 12 de diciembre se presentó en la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande la Andalucía de Gala. El acto fue organizado por la editorial cordobesa Almuzara junto con la Fundación Antonio Gala y el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, y contó con varias intervenciones donde se habló del amor y la conexión profunda de Antonio Gala con la tierra que lo inspiró. La Andalucía de Gala es un libro que surge por encargo de la Fundación Antonio Gala y de la editorial Almuzara, y en este caso pues quisieron contar con nosotros para la recopilación de textos. Los textos son todos sobre Andalucía, como indica su título, y el libro se estructura en 4 partes. La primera parte se titula Culturas y costumbres andaluzas, la segunda se llama Al sur de Andalucía, Alhaurín el Grande, la Baltasara, la tercera es Poemas desde el sur de Andalucía, y la última de todas, Revolú. Esa segunda parte, Al sur de la Andalucía, Alhaurín el Grande, la Baltasara, pues es la que más tiene que ver con nuestro pueblo y nos lo va a contar Luis Cárdenas. Yo quise que de las 4 partes que está estructurado el libro, una de ellas fuera completamente dedicada a la Baltasara, puesto que es la última casa donde Antonio Gala vivió. Él siempre contaba que era donde era realmente feliz, con él solo, con sus perrillos, y entonces estuvimos elaborando todo lo que él ha escrito sobre la Baltasara en o desde la Baltasara. Entonces hay descripciones de puestas de sol, hay descripciones de la huerta, hay historias de sus perrillos en la propia finca, y incluso también se explica algo que mucha gente nos preguntaba, que por qué se llama la Baltasara. Todo eso se va a encontrar en esta parte. Y la última es Revolú, que es a mí particularmente la que más me gusta, porque hay, como su propio nombre indica, un poco de todo. Hay muchas sorpresas y como son sorpresas no vamos a hablar de ellas. Este libro se diferencia mucho de Desde el sur te lo digo, porque si bien contiene todos los poemas que aparecieron en esa edición artesanal de Rafael Inglada, lo cierto es que Desde el sur te lo digo tenía apenas 30-40 páginas y este libro supera con mucho las 300-400 páginas. Por lo tanto, pues nos hemos ido a un formato grande. Es un formato que podríamos calificar de misceláneo porque contiene textos de poesía, de artículos, de narrativa, de teatro e incluso de entrevistas de Antonio Gala. Y todo ello para conformar cuál era la Andalucía de Gala, es decir, la Andalucía que él vivió, pero también la Andalucía que él llegó a crear, puesto que creemos que fue muy importante su papel como pensador del andalucismo tal y como lo entendemos hoy por hoy. Este libro está editado por la editorial Almuzara de Córdoba, que previamente ya había publicado Córdoba de Gala. Son textos únicamente de Córdoba y, sin embargo, en la Andalucía de Gala son textos, aparte de Córdoba, del resto de las provincias andaluzas. Esa es la relación que hay un poquito entre Almuzara y la Andalucía de Gala. Este va a ser un libro que va a gustar mucho como regalo de Navidad porque tiene 2 formatos de lectura. Se puede leer de un tirón y entonces hemos creado Luis y yo una suerte de narratividad y se cuenta una historia en la que va desde la idea general de Andalucía, su marco conceptual e histórico, hasta la concreción en distintas ciudades, distintos pueblos de Andalucía. O se puede leer como libro de cabecera que se deja en la mesita de noche y que cada cual puede ir picoteando de la parte que le apetezca. Así que nada, esperamos que sea un regalo muy encargado por Papá Noel y por los Reyes. Al final, una presentación de un libro siempre es una fiesta, es un festejo, porque celebramos la cultura. Entonces, el hecho de que estemos aquí reunidos y ser los que somos, yo creo que es importante y fundamental. Para mí, mi nombre es María Posadillo, hoy hablo en nombre de la editorial Almuzara, y nuestro autor, pues podría decir que, como yo, soy cordobesa, con media vida en Málaga ya, y digo nuestro autor porque pienso que, de alguna manera, a cada uno de los que estamos aquí, las palabras de Antonio Gala en algún momento de nuestra vida nos tocaron. Y creo que eso es algo importante y es lo que hace que hoy pues estemos aquí presentando este libro, que al final es un tesoro. Quiero dar gracias también al alcalde don Antoni Bermúdez por su asistencia, que ahora nos acompañará con sus palabras.
alcalde de Alaurín el Grande, al que Antonio Gala estuvo tan íntimamente ligado y a la que amaba profundamente, y a José María Gala, que viene en nombre de la Fundación Antonio Gala, con la que la editorial Almuzara colabora desde hace ya algún tiempo, y pues que hemos tenido su apoyo y su entusiasmo también para que este proyecto salga adelante. Así que sin más dilación voy a darle la palabra a José María Gala, ¿vale?, para que nos cuente un poquito el proyecto de la Fundación, y adelante. Cuidado. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, María. Es un placer siempre estar en Alaurín el Grande, pero más todavía, si cabe, presentando un libro tan bellísimo como este, La Andalucía de Gala, en el que de una forma exquisita Luis Cárdenas y Pedro J. Plaza han reunido textos de Antonio Gala sobre Andalucía. Yo, viniendo para Alaurín esta tarde, pensaba un poco que si Córdoba de alguna forma son los cimientos de la vida de Antonio Gala en Andalucía, Alaurín serían las ventanas por las que Antonio miraba y por las que Antonio respiraba Andalucía. Así que antes incluso de presentar este libro en Córdoba, la Fundación Antonio Gala decidió presentarlo en Alaurín. Así que doy las gracias al alcalde, Antoni, muchísimas gracias, a la vicepresidenta de la Diputación, muchísimas gracias por tu presencia también, y espero que todos tengáis la oportunidad de leer despacio y disfrutar este libro, en el que hay mucho de Alaurín el Grande, porque Antonio, en definitiva, eligió ser y vivir Alaurín. Así que muchísimas gracias y espero que lo disfrutéis, de verdad. Señor concejal de Cultura, concejalas, concejales, querido Pedro, María, Luis y, por supuesto, señor secretario de la Fundación Antonio Gala, José María. Yo quisiera fundamentalmente agradecer, evidentemente, a los autores y a la editorial Almuzara, pero también a la Fundación Antonio Gala, por elegir a Alaurín el Grande para la presentación de este libro, La Andalucía de Gala. Y lo quiero hacer por dos motivos. Primero, porque siempre la presentación de un libro de Antonio Gala o de algo que rodea la figura de Antonio Gala es un evento cultural y literario relevante, desde luego, y lo es para todos, pero también y particularmente para Alaurín el Grande. Pero también quiero agradecerlo porque Antonio Gala, aunque ha vivido muchos años aquí en Alaurín el Grande, y ha sido no ya su segunda casa, sino su primera casa, no deja de ser una figura y un personaje desconocido para los alaurinos, porque él también lo ha alimentado con esa aura de misterio, cierta distancia también, y yo creo que es importante y es bonito también que los alaurinos, a través de este libro, puedan descubrir las cosas tan bonitas que ha escrito Antonio Gala sobre Alaurín el Grande, sobre la Baltasara, y que también descubramos, como vecinos que fuimos de él, lo importante que fue la Baltasara para él, no solo como fuente de inspiración para sus obras, sino también como fuente de inspiración en su vida personal. Así que espero que disfrutéis del libro y, desde luego, de la tertulia que nos van a ofrecer ahora estas tres ilustres ya alaurinos también casi, ¿no, Luis? Nada, un aplauso para ellos. Este libro, aunque estemos aquí reunidos unos pocos, va a estar en las librerías y en muchos sitios, y va a ser accesible. Y como decía el señor alcalde, esto es cultura del pueblo, y es cultura de Alaurín el Grande también. Estamos aquí, pues, para presentar una obra que no hubiera sido posible sin las dos personas que me acompañan. Ellos son los artífices de este libro. Él es el secretario de Antonio Gala, probablemente la persona que más profundamente conoció al autor y que más conocimiento tiene para haber construido un proyecto que va a ser de todo el mundo. Y a Pedro, Pedro Plaza, es un académico que tuvo la suerte también de estar cerca de Antonio Gala, que ha sido Premio de Andalucía de la Crítica de Poesía
y que probablemente sea la persona que más ha estudiado la materia de Antonio Gala y su poesía. Y yo creo que es importante que ellos nos cuenten cómo ha sido este libro, cómo ha sido crear este libro y el recopilatorio de los textos, de las secciones que han creado, que han convertido esto en una joya que vamos a tener el lujo y el privilegio de poder tener en nuestras manos ahora. Entonces, yo lo primero que querría preguntarle a ellos y que nos cuenten es cómo se pensó este libro, qué sentido tiene este libro después de tanto, porque Antonio Gala escribió novela, teatro, poesía, artículos. ¿Qué sentido tiene este libro y de qué manera se construyó y se seleccionaron estos textos y de qué manera se dio forma y estructura? ¿Vale? Así que cualquiera de los dos, si quiere, puede empezar contándonos. No, decía que me hace ilusión por eso, que el que siempre hablaba de sus libros, del premio de poesía y de cualquier otra cosa, siempre era él. Sin embargo, en este caso me toca estar aquí ahora. Menos mal que por lo menos estoy junto con Pedro y no me toca hablar a mí solamente. La idea del libro partió de la Fundación Antonio Gala. La editorial Almuzara tiene un libro ya que se llama Córdoba de Gala, que digamos que es la segunda edición, porque la primera la publicó la Caja de Ahorros Monte de Piedad de Córdoba, en el 94, si no recuerdo mal, un 93. Y sí, la editorial Almuzara hizo una nueva edición y se añadieron textos desde el año 94 hasta hace 4 o 5 años que se publicó el siguiente. Y un día, estando el presidente del patronato, Paco Moreno, con Pimentel, de repente le dijo: oye, ¿crees que habrá materia para hacer un libro, pero sobre Andalucía, no únicamente sobre Córdoba? Entonces me llamaron a mí y yo les dije, por supuesto que hay material de sobra para hacer un libro sobre Andalucía. Ahí fue como se gestó un poquito la semilla del libro, fue en esa comida o cena, quiero decir, evidentemente había platos delante, por lo que yo sé, y ahí se gestó un poquito la idea del libro. Hago un excurso rápido para dar nuevamente las gracias porque es obligado. Muchísimas gracias, María, por estar aquí. Muchísimas gracias a la editorial Almuzara por habernos dado la oportunidad de participar en este proyecto. Gracias a la Fundación Antonio Gala y en particular a José María por seguir contando con Luis y conmigo. Este es el segundo, pero vienen más libros y estamos trabajando de manera muy ilusionada y constante. Gracias al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y a Anthony y a Luis. Muchísimas gracias también a la Diputación que está aquí, gracias a Toñi y a todos los que habéis decidido venir aquí hoy en una tarde en la que no estaba fácil el panorama con la lluvia y con el frío. Pues efectivamente, en este caso nos encontramos con un cambio sustancial para nosotros respecto al libro anterior. ¿Por qué? Porque el libro anterior de alguna manera sí que partía de nuestra iniciativa o de nuestra inventiva el hecho de conformar el libro como tal, ¿no? Y en este caso fue un encargo de Almuzara y de la Fundación que nos dijeron tenéis que construir la Andalucía de Gala, ¿no? Pero la Andalucía de Gala en ese momento pues estaba vacía, no había nada, no había esqueleto. Tuvimos que revisar los precedentes. El primero de ellos es Córdoba de Gala, como bien ha dicho Luis, pero también hubo otro en el 94, Andaluz, que lo editó la profesora Carmen Díaz Castañón, y que, claro, a nosotros nos daba miedo la repetición, porque sabemos que hay fans muy fieles de Antonio Gala y de su literatura, y no queríamos en ningún momento traicionarlos ni engañarlos y que tuvieran la sensación de, anda, me están vendiendo los mismos textos que yo ya conocía, ¿no? Entonces, pues hicimos una exploración en esos libros a ver qué es lo que se había publicado y lo que nos dimos cuenta es que, claro, estamos en 2024, Andaluz fue en el 94, con lo cual habían pasado 30 años y en esos 30 años, pues primero, Antonio Gala escribió bastante, segundo, hubo textos a los que no tuvieron acceso ni la profesora Padilla Mangas ni la profesora Díaz Castañón y que Luis sí que conservaba en sus archivos personales o en los archivos de la propia Fundación, con lo cual, pues hicimos ese trabajo de campo. Y lo cierto fue que desde la primera reunión que tuvimos con Javier Ortega, Luis y yo, pues cambió bastante la visión del libro. Originalmente queríamos estructurar el libro a través de las provincias andaluzas, pero eso generaba un problema y es que el trato que ha dado Antonio Gala a las provincias andaluzas ha sido muy desigual. Hubo 3 provincias, Málaga, Córdoba y Sevilla, sobre las que escribió muchísimo y sobre el resto escribió... No quería contar eso, que la gente lo descubra. Bueno, escribió menos, pero escribió de todas, ¿no? Con lo cual esa estructura no nos funcionaba
y cuando empezamos a ordenar, pues lo que acabamos teniendo fueron 4 bloques. El primero de ellos se titula Culturas, en plural, y costumbres andaluzas, porque consideramos que no hay una única cultura andaluza, sino que hay muchas y muy diversas. El segundo se tituló Al sur de Andalucía, Alhaurín el Grande, la Baltasara, y bueno, la verdad que no se piense nadie que fue porque yo soy alaurino y porque Luis es ya vecino de Alhaurín el Grande, sino que más bien era porque realmente este pueblo y esa casa en particular supusieron mucho, como ha dicho José María Gala, para la obra y para la vida de Antonio Gala. Por lo tanto, esa cantidad de textos que era tan grande, pues de alguna manera tenía que tener una independencia suficiente. Luego nos encontramos con un bloque que solo tiene poesía, que son los poemas desde Andalucía, y en este caso sí que dejamos fuera textos importantes como el Testamento andaluz, pero porque ya estaban recopilados en los libros anteriores, ¿no? Y ahí es donde hemos podido dar salida a bastantes textos inéditos. De eso hablaremos después, de qué es lo que hay inédito y qué es lo que no hay inédito. Y finalmente, después de tener esos 3 bloques que tan bien funcionaban y que tan claros teníamos, pues construimos un cuarto bloque que era Revolú, que básicamente era pues todo lo que no entraba en ninguno de esos bloques iba en ese Revolú, ¿no? Y intentamos también en ese proceso pues facilitar la lectura. ¿Quieres que cuente ya eso o todavía no? ¿El qué? Lo de que la lectura. No has contado una cosa importante que es el título. Sí, venga, cuenta el título. No, desde Almozara nos dijeron, como el otro se llamaba Córdoba de Gala, ellos decidieron que se llamara Andalucía de Gala. Y yo dije que de ninguna manera, que había que ponerle el artículo, porque está claro que en el libro aparece la Andalucía que quiere Gala. No, Andalucía, sí. Entonces a ellos les pareció bien y han mantenido el artículo y el libro no se llama Andalucía de Gala, sino La Andalucía de Gala. Hay que recalcar que fue una idea nuestra y que nos empeñamos en que tenía que estar el artículo. Él decía que había 2 libros anteriores, Andaluz es un tocho enorme, con una portada muy fea, por cierto, pero la profesora, que murió hace tiempo ya, asturiana de Mieres, era la que más sabía de Antonio Gala, sabía más que el propio Antonio Gala. Yo la conocí los primeros años de trabajar con él y la verdad es que era una mujer muy adusta, pero sabía todo absolutamente. Lo que pasa es que es un libro un poco de esa manera. Y además solo es hasta el año 94, con lo cual desde el año 94 hasta ahora, hasta que ha salido este libro, como decía Pedro, Antonio Gala ha seguido escribiendo sobre Andalucía. Y el otro, Córdoba de Gala, solo hay textos que tienen relación con Córdoba, con lo cual en este aparecen todo el resto de Andalucía. Sin embargo, el que lo vaya a ojear, el que lo vaya a leer, se dará cuenta que hay textos también de los años 70. Entonces me diréis, ¿cómo es posible que Carmen Díaz Castañón no viera estos textos? Pertenecen a un libro que se llama Texto y Pretexto, que cuando se editó la primera edición solo se editó una parte. En el año 2003 o 2000, la Fundación Mafre lo editó completo, un tocho enorme, y ahí sí estaban incluidos todos los textos. Pero Carmen Castañón no tuvo acceso a estos textos, con lo cual esto es otra primicia, entre comillas, porque deberían haber aparecido ese año y sin embargo no pudo aparecer porque ella no tuvo acceso a ellos. Luego, como decía Pedro, a mí me gusta siempre decir que hay muchas sorpresas, y es cierto, hay muchas sorpresas que os animo a descubrirlas, sorpresas en forma de inéditos, hay algún poema inédito, algún texto inédito, y alguna sorpresa como, yo siempre pongo 2 ejemplos, que es, él lo hicieron cofrade de honor de la Cofradía del Salmorejo de Córdoba, y él no puede ya comer salmorejo. Entonces él en el discurso lo dijo, dice, me hacéis cofrade de honor y yo nunca he comido salmorejo. Entonces él estrenó el libro de honor de la Cofradía del Salmorejo y el texto que aparece en ese libro de honor, menos mal que a mí se me ocurrió hacerle una foto. Y entonces está también. Y la única manera que vais a tener opción de leer ese texto es o bien en este libro o ir a la Cofradía del Salmorejo y pedir el libro de oro de la cofradía, cosa que creo que no van a ser. Y luego hay alguna otra cosa curiosa que es como lo que le escribió a los del Río en homenaje a Macarena. Luego lo voy a leer porque lo escribió aquí en Alhaurín y además habla del mercado de Alhaurín. Es muy divertido, muy sorprendente y la gente que lo vaya a leer dirá, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que de repente Antonio Gala pues también escribía sobre los del Río? Son un pequeño aperitivo, por cierto, hay un texto que se llama como un aperitivo, que es sobre el verso, que es un prólogo sobre la cocina andaluza. Por eso os digo que
El libro es absolutamente sorprendente por lo que vais a encontrar en él. Pedro, quítame la palabra, por favor. Te la voy a quitar yo. Menos más que me dejan moderar, porque si nos descuidamos nos cuenta ya toda la presentación ahí solo. Mira, hay una cosa que ha dicho el señor alcalde curiosa, y es que Antonio Gala, mientras vivía aquí, se rodeó de un halo de misterio. Es verdad que era una persona accesible, porque él elegía muy bien quién se acercaba a él, ¿no? Entonces, hay un texto en el libro que se llama Mi casa y yo, que quería comentar un trocito, porque le da un poco sentido a la tarde de hoy. Y dice: en defensa propia se alzó la Baltasara, lo suficientemente extensa como para no aburrirme en ella, lo suficientemente humilde, se respetó la arquitectura campesina malagueña del 19, como para no suscitar codicia o celo, lo suficientemente hermosa y variada y llena de frutales, como para dar cada día de cada estación un placer diferente. A ella me reduzco con los caseros que cuidan de mí y de ella, con el secretario y mis perrillos. Ningún periodista ha metido las narices allí. Nadie la ha fotografiado para el público, y cuidado que es fotogénica. Solo algunos invitados al jardín, algunos admitidos en mi tabernáculo, han pasado algún día en la Baltasara. Con eso quiero decir que hoy tenemos el privilegio y el lujo de estar con las dos personas que entraron en la Baltasara y estuvieron con él. Por eso son las personas que están más capacitadas para acercarse a este libro. Y quería decir sobre todo que este libro, como ha comentado Pedro y ha comentado Luis, se acerca a la Andalucía de Gala de lo grande a lo pequeño. Va de Andalucía, de su sentir, de sus emociones, de sus tradiciones, a Laurín el Grande, a este pueblo que amó y del cual hay un montón de textos en el libro que luego Luis va a comentar y va a leer algo, y incluso a la Baltasara, porque hay muchas cosas de Gala y de lo que vivió aquí que vamos a conocer a través de sus palabras y de sus letras. Entonces, yo querría que me contarais ahora cómo era la relación de Antonio Gala con Laurín el Grande, cómo vivía Laurín el Grande y cómo vivía a la Baltasara y todas las cosas interesantes que nos podéis contar sobre ello. Y dale también la palabra a Pedro, Luis, un poquito. Bueno, justo esta pregunta en realidad yo la puedo responder muchísimo peor que Luis, porque tarde... Yo te conozco a la Baltasara desde que antes de que Pedro naciera, ¿eh? Efectivamente, ahí hay un problema temporal que es difícilmente resoluble, ¿no? Pero sí que creo que puedo hablar de qué significó Antonio Gala para Laurín el Grande, o qué significó Antonio Gala para un muchacho de los años 90 como yo, que se crió en Laurín el Grande. ¿Qué ocurría? Pues que, como sabéis los que sois de aquí del pueblo y como habréis visto los que sois de fuera, pues en una de las entradas, cuando venimos por el camino de Málaga, pues hay un mosaico, que por cierto aprovecho para decir que necesitaría de reestructuración porque el azul oscuro sobre verde oscuro no permite ver el nombre de Antonio Gala bien, ¿no? Pero sí se lee muy bien la frase que es: a Laurín el Grande, el pueblo que yo soñé, ¿no? Yo estaba en esa inauguración. Y yo no había nacido, me imagino. Ahí sí. Entonces, claro, para mí era el primer nombre de un escritor vivo que yo recuerdo. O sea, no recuerdo otro nombre de un escritor vivo antes que el de Antonio Gala, y ese nombre se acompañaba de una figura que estaba muy presente, no ya en mi pueblo, sino en la televisión nacional a todas horas, o en la prensa a todas horas, porque llegó a ser portada de varios periódicos y revistas, ¿no? Entonces, claro, para mí era una suerte de mito, y yo estoy de acuerdo con lo que comentabais antes, ¿no? Que, sin embargo, para Laurín el Grande, Antonio Gala es un misterio, porque se dejaba ver poco. Hay gente que sí que lo pudo ver alguna vez en Sardina, o en Los Candiles, o en alguna Semana Santa incluso, ¿no? Pero no es que conviviese en el día a día con los alaurinos, era Luis quien se encargaba de ir al Rubio o de ir a Correos y demás, ¿no? Entonces, claro, pues a mí eso me intrigaba mucho. Era el cancerbero. A mí eso me intrigaba mucho, y mi historia comenzó justamente en esta biblioteca, cuando alguien me dio el contacto sin deber dármelo, y le escribí a Luis, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya fue mi padre el que me llevó a la Baltasara, porque yo no tenía ni carnet de conducir entonces, y tuve el privilegio de compartir esas tardes de té. Entonces, lo que sí que yo percibí cuando estaba con él es que para él Laurín el Grande era su refugio último. Era la casa que había elegido. Yo creo que al final él tenía
cierto sentimiento de no pertenencia, ¿no? Con esta cosa de, no, es que es manchego, pero dice que nació en Córdoba cuando en realidad había nacido en Brazatortas, ¿no? Pues esa cosa yo creo que a él le generaba cierto conflicto de no sentirse ni de un lado ni de otro, porque en Córdoba pensaban que era manchego, en La Mancha tienen este cartel fantástico de aquí nació el escritor cordobés Antonio Gala, ¿no? Luego tampoco se sentía muy a gusto con las generaciones, su vida desde la juventud empezó a transcurrir entre Córdoba y Sevilla, luego entre Córdoba y Madrid, luego entre Madrid y Málaga, ¿no? Y fue en Alhaurín el Grande donde él decidió establecer su santuario, su refugio y su intimidad, ¿no? Por eso el camino del libro. El libro va desde el concepto abstracto de Andalucía y el contexto filosófico y el concepto incluso histórico, hasta la concreción en cada una de las provincias, en cada uno de los pueblos, pasando por la Baltasara, que como digo es ese lugar íntimo, ese rincón muy reservado, y a la poesía, que es el tipo de escritura más íntima, ¿no? Más singular. Entonces, bueno, pues ese era un poco el trazado que nosotros proponíamos. Luis, tú conocerás mejor que yo por qué eligió Alhaurín o por qué no. No, curiosamente, muchos de los textos de los otros 3 apartados también los escribió en la Baltasara. Quiero decir que el apartado que es concretamente es porque habla de la Baltasara. Es decir, vais a leer descripciones de puestas de sol alucinantes, colores que vosotros diréis, pero ¿cómo es posible que una puesta de sol tenga esos colores? Si os fijáis, los vais a descubrir. Habla de cómo corrían sus perrillos por la finca, habla de la vegetación, se sabía perfectamente cuándo florecía cada planta o cada árbol. Todo eso lo vais a encontrar en los textos que hacen alusión directamente a la Baltasara, pero es que muchos de los otros textos también los escribió ahí, porque era donde más tiempo tenía, donde yo estaba, donde yo vivía también todo el tiempo, que era al que le dictaba los textos, y es curioso lo que os digo, es decir, que la mayoría de estos textos seguramente están escritos allí. Los de los años 70 no, porque todavía no vivía en la Baltasara, pero, bueno, la gran mayoría, como os digo. ¿Por qué eligió la Baltasara? Bueno, lo contaba antes, cuando... Bueno, es un tema que no me gusta mucho, pero bueno, cuando yo estaba en la Baltasara y hacía las visitas, yo contaba perfectamente por qué lo eligió. Entonces, la gente que lo haya visto y yo le haya hecho las visitas lo sabe perfectamente que fue una especie de sueño. Él soñó con la palabra Alhaurín, no me voy a enrollar más porque es muy larga la historia, los sueños son muy largos, y apareció aquí en el año 87. Y fue su casa, al principio era veranos e inviernos, y luego ya absolutamente todo el año, hasta el 2018, que bueno, ya se encontraba muy mayor y ya decidió que se iba a la Fundación a Córdoba porque estaría mucho mejor cuidado. Y eso es, a grandes rasgos, un poquito como es la historia de la elección de la Baltasara. Hay una cosa que, ya que estamos hablando de la Baltasara, yo termino con eso, María, es que hay un texto que es muy gracioso porque lo contó aquí varias veces y la gente, cuando lo contaba él, se morían de la risa porque él era muy gráfico. El otro día además me preguntó, el veterinario, Antonio el veterinario, que hablé el otro día con él, de aquí del pueblo, que era el veterinario de todos sus perrillos, me pregunta, oye Luis, ¿te ha vuelto a contar lo de la brusca? Y lo de la brusca lo cuenta en un apartado que yo tengo aquí. Diréis, ¿qué es la brusca? Pues os lo cuento porque lo escribió aquí. Dice, recuerdo cómo el río Faala, un arroyuelo que forma 2 lados de la Baltasara, durante un mes de octubre, en no más de media hora, sufrió tal crecida. La brusca, aquí la llaman, que alcanzó los 6 metros, llevándose por delante arcos de laurel rosa, bancos de hierro, manantiales, algún centenario eucalipto. Cerca de él había una piedra exenta, casi esférica. Su diámetro no bajaba de 5 metros. La trajo una riada, me decían, hacia el año 27. Yo sonreía incrédulo. Pero lo cierto es que tal piedra, por su contextura, nada tenía que ver con su entorno. O sea, o la había traído el río o había caído del cielo. Yo preferí creerme lo primero. Después de la brusca que presencié, la gran piedra que tenía unos orificios hondos, según yo, para depositar los libros de lectura, según algún amigo, para conservar frescas las botellas de vino, apareció en medio del cauce, 15 metros más abajo, rodeada de layas de piedras grises, también desapareció. Y en los eucaliptos de la ribera, los objetos y suciedades arrastradas aparecieron colgados a 6 metros. Un banco mío de hierro apareció en Cártama 10 kilómetros más abajo.
Esto de la brusca se lo preguntaban muchas veces que lo contara y era muy divertido, y aquí mismo lo contó en varias ocasiones y también lo podéis leer en este libro. Cuando un libro tiene texto inédito, me parece a mí que es muy emocionante, porque cuando alguien fallece, un escritor fallece, parece como que se le da más importancia a su obra que cuando está vivo. Eso es algo que nosotros llevamos arrastrando como cultura desde hace mucho tiempo. Entonces, ahora, el contar con textos que son inéditos, me parece que es como entrar, profanar un templo casi, porque son textos que están guardados, que se protegen y que de repente alguien decide que deben estar en un libro y que deben ser compartidos. Entonces, yo querría que me contarais un poco cuántos textos inéditos se han metido, si existen más textos inéditos todavía por publicar y qué es lo que nos espera para el futuro. Aquí los textos inéditos son, por un lado, los de poesía, que a mí son los que más me conmueven y los que más me gustan, pero por otro lado todas esas conferencias que Antonio Gala fue impartiendo a lo largo de los años y que, sin embargo, jamás se recogieron en ningún tipo de publicación, y por suerte que Luis las fue guardando y las fue conservando, si no habría sido imposible. Entonces, en este sentido, pues yo creo que fácilmente un cuarto del libro puede ser totalmente inédito, partiendo de la idea de que llamamos inédito a lo que nunca se ha publicado, a lo que se pronunció pero no se recogió en ninguna parte, o a textos que son absolutamente inencontrables, ¿no? No solo el que comenta Luis del Salmorejo, sino también uno de los textos que más está gustando, porque ya estamos recibiendo un poquito el feedback de los lectores y el monólogo del Olivo está gustando mucho, y eso está recogido en una publicación que hizo Osuna y que nadie la podría encontrar, ¿no? Los de Osuna hacen lo de la publicación del primer aceite, entonces siempre contrataban a alguien para que diera el pregón del primer aceite, que por cierto estaba buenísimo. Además, él lo dio en una especie de cuevas que hay, unas canteras preciosas en Osuna, ahí es donde se da el pregón, y es como si el Olivo hablara en primera persona. Es decir, yo soy el Olivo, y entonces además el Olivo habla de Antonio Gala, mi amigo Antonio Gala y tal. Entonces es muy divertido, es muy Antonio Gala, y ese pregón, como digo, lo dio en Osuna, lo del pregón del primer aceite que se dice, hay una publicación muy chiquitita, ilustrada, y solamente se encuentra en esa publicación. Además, ese día también plantó un olivo. En uno de los pequeños patios de la colegiata, yo tengo fotos donde está él plantando un olivo allí en la colegiata. Ese es uno de los que más está gustando, y quería comentar que hay uno, más curioso todavía, que escribió estando en la mili, y además pone concretamente Caballero Sargento, batallón, con lo cual yo siempre, cuando presentábamos el libro anterior de Poemas de lo Irremediable, enseñaba algún manuscrito que se veía claramente que había sido escrito mientras estaba en las milicias universitarias. Pues además de poemas, también escribía textos, y este, que se llama Recibimiento, es realmente bonito también y muy curioso porque, insisto, lo escribió, no sabemos si estaría de guardia, estaría arrestado o no sabemos, pero el caso es que lo escribió estando en la mili. Y luego, como os digo, lo del homenaje a los del Río con Macarena, algún poema, que ha dicho Pedro, también hay algún poema inédito. Hay uno que el otro día me hicieron una entrevista en Canal Sur Radio, estabas tú también, ¿te acuerdas que le dijo a la señora que le gustaba mucho la palabra calofrío? Uh-huh. Hay un texto que, claro, dice, es que Antonio Gala utiliza palabras que ya casi nadie usa, y leyó justamente ese poema donde utiliza esa palabra. Respondiendo a tu pregunta, María, sí que hay bastante material inédito por publicar todavía. Yo en realidad no soy consciente de cuánto, no sé si algunos somos conscientes de cuánto, porque siguen apareciendo carpetas, esas carpetas hay que abrirlas, hay que ordenarlas, y bueno, pues mi función en ese sentido es leer el texto y decir, esto no está publicado en ningún sitio, cuando tiene duda Luis, que a veces las tiene, ¿no? Yo creo que podemos leer uno de los textos inéditos, ya que ha salido el tema. No, es que le voy a contar, porque antes de María casi se muere, cuando le he contado esto, Javier no es tu jefe, ¿no? Sí, un poco. Vale. Es que no sé si Javier Ortega es su jefe, por eso le pregunto. Manda mucho. Pues entonces, cuando estábamos en negociaciones con el libro, me llamó un día por teléfono y dice, bueno, a ver, cuéntame qué material tenéis. Digo, mira, hemos pensado, Pedro J. y yo, que vamos a hacer estos bloques. El primero se va a llamar Semblanzas Andaluzas, luego Costumbres. Dice, alto ahí. Digo, ¿qué pasa? Alto ahí, quiero decir por teléfono, ¿eh? Dice, ¿eso de Semblanzas Andaluzas ocupa mucho?
Digo, bueno, es un buen bloque. Dice, pues ya está, no lo pongas aquí, déjalo fuera y ya hablaremos para otro posible libro. Con lo cual, ese segundo libro, que yo no sé si María sabía de su existencia, ya está prácticamente hecho. Es decir, es un libro que iba a formar parte, una parte de aquí, de este otro, pero son pues 200 y pico páginas que evidentemente no cabrían aquí. Con lo cual fue idea del propio editor, la idea de que yo separara todos esos textos, y si este funciona bien, que esperemos que sí, bueno, a lo mejor hablamos de un segundo libro con vosotros. Hubo recortes porque el libro tenía 600 páginas y ya era demasiado, así que lo dejamos en 400 y han salido otro par de libros más que, bueno, pues ya veremos cómo los ubicamos, ¿no? Bueno, pues yo voy a leer un soneto inédito de la Zubia. Los sonetos de la Zubia son un cancionero muy bonito que escribió Antonio Gala con un paisaje andaluz de fondo entre Córdoba y Granada, en concreto del pueblo de la Zubia, y que están dedicados a un amor que precisamente pues era de allí, de la Zubia. Entonces, en principio se suponía, o eso había creído yo durante mi tesis, pero con Antonio Gala siempre se equivoca uno, que los sonetos de la Zubia se supone que están publicados por completo, 62 en poemas de amor, pero aquí apareció uno y alguno más hay por ahí, con lo cual a ver si conseguimos llegar un día a los 100 que decía Antonio Gala que tenían, pues como los 100 sonetos de amor de Pablo Neruda. Entonces este, que está escrito en las Alpujarras en agosto del 68, dice: con un fragor de roca removida despeñaron mi amor en la Alpujarra, con un gemir de flor que se desgarra, la tierra entera oyó su despedida. Con un filo de voz adormecida trizaron el dominio de su garra, con un golpe feroz de cimitarra le troncharon el tallo de la vida. Ni castaños, ni chopos, ni nogales, ni retamas, ni vidas le valieron, almeces, tilos, pitas, ni maizales. Cuando sus luces últimas ardieron, rebotó como un sol por los bancales, bajo los ojos que su gloria vieron. Efectivamente, hay más poemas inéditos que seguramente que corresponderán a poemas de la Zubia y algún día hablaremos de ello. Ya que Pedro J. ha querido leer un texto, yo voy a leer uno que me hace especialmente ilusión, que está incluido porque iba a decir porque me dio la gana, es verdad, porque yo quise, y es, siempre cuento, bueno, siempre, no sé, creo que no lo he contado nunca delante de vosotros, mi familia es de origen andaluza, es de Jaén, pero emigraron a Asturias, concretamente a Avilés. Entonces, repasando los textos, resulta que, hablando en los mercados, aparece casualmente. Entonces, yo quise que apareciera, es la única vez que aparece, pero os lo voy a leer. Evidentemente habla de Andalucía, pero pone una pequeña guinda sobre lo que os voy a contar. Dice: cada vez que voy al mercado de la Merced en Málaga, alguien me regala una bolsa de jureles. Esas aguas de plata y plomo de la piel de los jureles malagueños. Si no fuesen tan buenos, pena daría tenerlos que freír. Y añade: hace poco, en el mercado de Avilés, una asturiana, con el idioma cantándole en la boca, me gritó: ¿traes autógrafos, guapín? Mira que han bajado el precio del pescado al enterarse de que estabas tú. La plaza grande, el orvallo, los hierros oxidados, la carne sonrosada de las mujeres y su andar resuelto. Este es un mercado que normalmente van, como bien dice aquí, los aldeanos de los alrededores los lunes por la mañana, y al que iba yo con mi familia casi todos los lunes decíamos que íbamos a la plaza. Pues este mercado no recordaba que Antonio Gala también lo había visitado en algún momento. Tengo que investigar porque el otro día, en el congreso que hubo, el congreso de Gala, uno de los profesores me dijo que había sido en los años 80 y tantos. No recuerdo si no sé con quién de todos los amigos, que tenía muchos amigos, y tengo que investigar a ver si descubro qué fue a hacer Antonio Gala Avilés en los años 80, porque tengo yo cierta curiosidad, y además casualmente escribió este pequeño texto allí también. Estoy viendo que tiene ahí delante. ¿Lo quieres enseñar? Lo va a enseñar los manuscritos. Vamos a ver. Yo creo que cuando digo que este libro es una joya, es como contaros que descubrió alguien un tesoro y al final la editorial lo imprime en un libro. Pero creo que ha traído Luis una serie de documentos para que veáis un poco cómo hacía las notas, cómo escribía.
que es casi para montar un museo, aquí mismo, pero no lo sé, pero te has traído aquí el museo. Y creo que, bueno, pues yo creo que si quieren después pueden, ¿no? Hay un texto que es el que abre el libro, que también me empeñé yo en que apareciera, porque es una declaración de intenciones y es un texto cortito, que es este, que lo hizo sobre un 28 de febrero de Andalucía, que está tal cual, lo que pasa es que aquí está en rojo, en el libro aparece sí, en blanco y negro. Aparece ahí en el libro, ¿no? En la entrada de la portada. Ese es el manuscrito original. Lo que pasa es que yo añadí su firma. No está trucada porque yo no sé hacerla, pero la cogí de un documento y añadí la firma. Y dice: el día 28 de febrero será una ocasión histórica para que el verdadero pueblo andaluz, contra viento y marea, luche por su esperanza. Sobre los proyectos, sobre los partidos, sobre las ideologías, sobre las diferencias, un solo amor común: Andalucía. ¡Viva Andalucía, viva! Esta es la frase con la que terminó cuando dio el Congreso de Cultura Andaluza en el 87 en la Mezquita de Córdoba. Terminó su larga conferencia con ¡Viva Andalucía, viva! Y quise también que apareciera escaneado el manuscrito. A esto también nos referimos en el título con la Andalucía de Gala, porque no era solo la idea de dar la visión que Antonio Gala tenía de Andalucía, sino recordar que Antonio Gala fue un personaje, una figura muy, muy, muy importante para el desarrollo de la historia de Andalucía, ¿no? Entonces, eso que ocurrió en el 78, los que os dedicáis a la política os acordaréis mejor que yo, fue porque fue el momento en el que se pidió el café para todos, cuando parecía que Andalucía era una comunidad de segundas, que no tenía derechos históricos, y sin embargo salieron los andaluces a la calle y los intelectuales a la palestra, ¿no?, a decir que Andalucía era una comunidad de primera, que tenía muchísimos derechos históricos y que teníamos que tener un estatuto propio que nos regulase como hoy por hoy nos regula, ¿no? Entonces, eso que dicho políticamente, pues la verdad es que es un poco farragoso, ¿no? En este poema está recogido perfectamente y es muy, muy bonito. Y recordar que Antonio Gala fue protagonista de ese momento, al igual que fue protagonista de que España no entrase en la OTAN en su momento y demás, pues es lo que queremos recordar, que tuvo mucha, mucha importancia como intelectual, como pensador, y eso también se ve en la parte de Revolú a través de las troneras, ¿no? Cuando va criticando... de la famosa la huelga de los jornaleros andaluces, cuando lo subieron en el 600, eso también está recogido, una parte aquí en este libro. Esa parte de las troneras es muy bonita, ¿no? Porque son fragmentos muy pequeñitos de lo que Antonio Gala iba viviendo. Y a mí en ese sentido me ha resultado muy bonito, porque yo evidentemente no aparezco en ninguna tronera, Luis sí que aparece en 2 o 3, pero cuando estaba este verano en el proceso de edición de este libro, a mí me emocionó mucho ver que había troneras que escribió cuando yo lo conocía, ¿no?, a finales de 2014, principios de 2015, y de repente fue un reencuentro muy hermoso el pensar que él estaba escribiendo cuando yo tomaba el té con él en aquel momento. Comentaros que solamente aparecen troneras de los años 12, 13, 14 y 15. Es decir, él escribió desde el año 92 hasta el año 2015, el 21 de diciembre, que fue la última que escribió. Bueno, no, ahora os voy a contar un secreto. Y solamente aparecen las de la última etapa, porque, insisto, que si no el libro sería una cosa muy, muy, muy grande. Acabo de decir que la última tronera que aparece aquí la escribió el 21 de diciembre del 2015, pero realmente no fue la última tronera. Hasta eso tengo yo también. Él siempre adelantaba varias troneras, varios textos, porque como era un artículo diario, él, como había muchos temas de los que tratar, pues siempre tenía temas para escribir. Entonces él las dejaba escritas, pero por motivos que no vienen al caso, se adelantó su salida del periódico El Mundo, pero él tenía varias troneras ya escritas. Sobre todo una que es Hoy dejo este mundo, que aparece en el libro, pero que nunca apareció publicada en El Mundo. Es decir, nunca se publicó. Esta es la primera vez que ve en la luz, como se suele decir, está aquí publicada por primera vez. El Mundo se refiere al periódico, ¿eh? Cuando dice Hoy dejo este mundo, El Mundo se refiere al periódico. Y además, ¿la tienes ahí? Sí, sí, leo. Pero, más todavía, hay otra, que eso sí que no lo había comentado todavía, que no tiene ni título siquiera. Eso es señal de que no ha aparecido ni en El Mundo ni en este libro tampoco. Y la he traído también, es esta,
que ni tiene título siquiera. Es decir, esta nunca apareció, pero era otra de las que ya tenía escritas, preparadas, y esta es la que después voy a leer porque no la conoce nadie. No es la que está aquí, ¿no? No, vale, es otra. Pues otra que leo nunca entonces salió. yo Sí, la sí. de aquí. Que claro, Luis lo explica muy bien esto siempre porque no era la última tronera prevista, pero es que la última que acabó publicando, Vivir la vida, es preciosa y fue un broche perfecto. Para mí esa tronera es especial porque José María se acordará, sirvió de lema de mi promoción en la fundación, ¿no? Entonces el final dice: la vida hay que disfrutarla sin ninguna obsesión. La risa y el llanto son dos caminos para adentrarse en ella. Envejecer lo hace cualquiera, basta sentarse. Crecer es más costoso. Entonces esa idea de crecer y no de envejecer pues la tuvimos nosotros muy presentes. Y sin embargo, la última que había previsto publicar pues tiene la cualidad de que si la leemos parece que está escrita esta mañana o ayer por la tarde. Veréis la situación que dibuja y os sonará familiar, me parece. Me encuentro muy mayor para estos trotes, que son siempre los mismos o poco diferentes. Rusia chuleando, Europa apagada, USA venida menos. Parece que está hablando de Putin y de Donald Trump y del panorama que tenemos en Europa, ¿no? Y es del 15. Y es del 15, sin embargo. Continúa. Nadie aquí pide frutos a la higuera fuera de su sazón. Los cristos mueren jóvenes, no es tiempo de milagros, ni siquiera de higos. Recordaré sobre todo a las secretarias de este diario, tan amables, a las que me habría encantado conocer no solo por la voz. Es tan triste opinar cada día sobre lo que no tiene arreglo con políticos miopes. Dedicaré el tiempo que me quede a lo que más me importa, si averiguo previamente qué es. Mi fundación para jóvenes creadores tiene bastantes posibilidades y muy pocas ayudas para las que merece. Ojalá no compruebe nunca que, en todo lo demás, llevaba razón. A quienes me hayan leído, aquí o en otra parte, les ruego que no se tomen el sencillo trabajo de olvidarme. En el fondo es igual, yo ya no estaré para darme cuenta y lamentarlo. Procuren ser felices, si es posible, con la gente que tenemos alrededor o encima, en lo colectivo y en lo individual. Yo confieso que nunca lo intenté con suficiente fuerza. No me tuve jamás un cariño excesivo. Y ante un nuevo y habitual peligro de guerra, prefiero no mirar. En general, el ser humano es tonto. Pues esa tronera solamente la vais a poder leer aquí, ese texto, porque insisto que nunca fue publicada en el mundo. Quería comentar una cosa, ya que ha leído la tronera y ha hablado de las secretarias del mundo. Antonio Gala era el único periodista que en el mundo publicaba todos los días del año, incluido en agosto, que la mayoría de los periodistas dejaban de publicar. Publicaban otros, historias de verano y tal, pero él publicaba todos los días del año, evidentemente salvo cuando no había periódico, que creo que era el 25 y el día 1. El 25 de diciembre, el día 1 de enero, creo que no había tronera, pero eso no la publicaba. Entonces las secretarias, que hablan plural porque yo las conocía todas, las conocía por teléfono. Es decir, yo creo que nunca había ninguna secretaria igual que él. A las 4 en punto me llamaban y ahora os sorprenderá, pero es que yo dictaba las troneras por teléfono. Luego, al final ya, al cabo de los años, dejaba preparadas las del fin de semana y se las mandaba por correo electrónico, pero tenía que dictárselas. Es una tronera, habéis comprobado que es muy cortita, y entonces yo se las dictaba y ellos salían al día siguiente. Esas son las famosas secretarias de las que habla en esa tronera. Yo creo que hay que incidir en que es absurdo, pero es como funcionaban. Antonio lo escribía a mano, se lo dictaba a Luis o Luis lo copiaba. Y luego Luis llamaba a una secretaria que tenía como asignación diaria copiar la tronera que le dictaba este hombre. O sea, es una cosa... Vamos a ver, si íbamos a México, yo calculaba la diferencia horaria y yo les decía, oye, llamarme a esta hora, eran las 8 de la mañana o lo que sea, porque para ellas eran las 4, pero era así, ¿qué quieres que te diga? Puedo mentirte, decirte que se las mandaba por WhatsApp o no sé qué, y yo no tengo, ni antes tenía redes ni ahora sigo sin tenerlas, con lo cual, imagínate... Pero tuve una especie de intimidad con ellas que yo conocía, en cuanto me llamaban ya sabía quién era. Hola Elena, hola Pilar, hola Carmen. Ya sabía perfectamente, solo por la voz, qué secretaria me estaba llamando. Yo no las vi físicamente nunca, pero Antonio Gala tampoco. Mirad, os voy a leer esta porque es realmente bonita. Esta sí que no está en ningún sitio, ¿eh? Esta no está ni en el libro, ni en el mundo, solamente está en esta carpetita que no os voy a pasar. Porque él decía... Cuando él daba una conferencia, por ejemplo, el libro se abre con dos conferencias o dos charlas que dio en Úbeda y en Baeza.
Le dieron la medalla de la ciudad, la medalla de oro de las 2 ciudades, y él puso una condición para aceptarlas, que la de Úbeda se la dieran en Baeza y la de Baeza se la dieran en Úbeda. El texto es fundamentalmente el mismo, pero al final hay un pequeño añadido para cada una de las ciudades. Entonces, ese texto dice, no, me decían, ay, pues nos lo das para que lo publiquemos, y él me decía siempre lo mismo, Luis, no se lo des porque nunca sabemos qué van a hacer con ello. Evidentemente yo nunca se lo pasaba a nadie. Pues ese es los textos con los que se abre el libro, y este ni siquiera está en el libro, ¿eh? Es que es realmente bonito, yo creo que, como es muy cortito, me da tiempo a leeroslo. Dice, veo nubes, seguramente lo escribió aquí porque hace alusión a la zona de la Baltasara, ¿eh? Dice, veo nubes humildes volanderas, livianas, interponerse entre el sol y la tierra. Vientecillos, sonidos de sierras, un ladrido, las sierras aclaradas rezumando a pesar de la falta de lluvia, la silenciosa vagilidad de las grandes nubes aclaradas por los bordes, posándose en mitad de los cielos de un azul deslumbrante y ajeno, pero superior a todo. Algún ruido de caída de un ser sin alma, o así parece, un sonido permanente e inmutable, de pie, igual que una cortina detrás de este universo. Y el sol, redondo, deslumbrante, ajeno a todo, al fondo de este y de todos los paisajes. Y la certeza de que así permanecerá la tierra pese a la desaparición del hombre y sus caprichos, y que yo ya no estaré ni aquí ni en ningún sitio, y seguirán las montañas cubiertas de pinos, de robles y cipreses configurando la tierra, y sobre ella unas breves criaturas, mis perrillos y yo. Bueno, yo creo que lo que tenemos claro es que Antonio Gala tenía una mente preclara, que puso Andalucía en el mundo, y nuestra misión es darle alas a los pensamientos y a las palabras y a las tradiciones que nos dejó Antonio Gala y seguir creciendo en ello. Este libro además tiene fotografías en el interior, que no habéis dicho nada, tiene unas fotos muy bonitas, no habéis comentado nada, y que de alguna manera no adornan el libro, sino que forman parte de él y complementan mucho pues esa vida en la vida del escritor, en sus momentos cotidianos en la Baltasara. Y creo que por eso es una joya el tener acceso a todo lo que nos dejó y un privilegio el recopilatorio que han hecho Luis y Pedro sobre este libro y sobre su obra. Y la idea es que, pues junto con la Fundación, sigamos creciendo y sigamos apoyando estos proyectos literarios y hagamos crecer figuras como la de Antonio Gala, que merece esa inmortalidad que a veces nos olvidamos de darle a muchos de nuestros artistas. Y si queréis comentar alguna cosa más. Como estabas hablando de las fotos, evidentemente sí. La foto que abre el bloque de la Baltasara está hecha en un banco de la Baltasara, que está con Mambrú, pero que está por ahí. Aquí. Que no es el que se llevó la riada, ¿no? Esta es la foto en blanco y negro, pero este es un banco que había en uno de los paseos. Había 2 paseos, el largo y el corto, depende de lo cansado que se levantara, hacíamos uno, hacíamos otro, y había bancos a mitad de camino para que él pudiera descansar. Este es uno de los bancos que había en el recorrido, está con Mambrú, que es el último perrillo que tuvo, un bodeguero andaluz, que además luego lo tuvo también durante unos cuantos años en la Fundación. Hasta que un año me llamó José María, un diciembre creo que fue, está muy mal, está muy mayor, no ve, no puede, no bien, tal. Entonces fui a por él y bueno, y esta también es el último que está enterrado en el cementerio de los Perrillos, también aquí en la Baltasara. Si queréis. Bueno, yo simplemente cerrar, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, que es buen momento y aprovechamos los últimos minutillos. Pero sí que volver a daros las gracias, María, a ti y a Almuzara, porque ha sido un trabajo fácil y ha sido un trabajo generoso. En todo momento todas las ideas han sido acogidas, rechazamos la primera cubierta y no nos pusieron problemas, nos hicieron caso con la segunda. Vino la idea de añadir fotos, fueron bienvenidas las fotos, poner un manuscrito fue también bienvenido, el artículo, o sea, la verdad que ha sido un trabajo muy fácil y es de agradecer porque
Yo tengo la maldición de que cuando trabajo con una editorial ya no vuelvo a trabajar nunca más con ella porque soy muy pesado, soy muy neurótico y tuve ideas maravillosas con Planeta, me permití corregir a Pere Gimferrer y por supuesto nunca más volveré a trabajar con Planeta porque esas cosas se pagan, ¿no? Pero tengo el pálpito de que con Almuzara sí volveremos a trabajar porque ha sido un trabajo muy bonito y espero que ahora podamos acompañarnos mutuamente. Y recordaros que el libro está disponible fuera, que todos los derechos van íntegramente a la Fundación Antonio Gala, que ya habéis visto que el propio Antonio decía que tenía pocas ayudas para lo que se merece, y darle las gracias a la Librería Torres por estar aquí. Yo creo que hemos hecho algo muy bueno que es fomentar el comercio local, porque yo cuando voy a un pueblo y llaman a una librería de Málaga digo, no lo entiendo, ¿no? Y además se lo he dicho a la librera y lo quiero decir en público, que ha hecho muy bien su trabajo, porque por primera vez desde que llevamos presentando el libro de Antonio Gala, esa señora tiene la magnífica idea de no traer solo el libro que se presenta hoy, sino el resto de libros que se han venido publicando sobre Antonio o de Antonio. Con lo cual, yo creo que hay que hacerle un favor a esa señora y ya tenemos regalo de Navidad. El problema es que los otros no se los podemos firmar. Solo El de Poemas de lo Irremediable, sí. Si queréis hacer alguna pregunta, estáis a tiempo acerca de lo que buenamente os parezca. Estamos aquí para lo que queráis. Pues ha sido una tarde fantástica, de verdad muchas gracias por haber venido. Creo que nos vamos un poquito más grandes, un poquito más, ¿verdad? Siempre se aprende muchísimo compartiendo. Voy a contar una anécdota. Venga. Que es para cerrar esto justamente, ya sé que hablo mucho, pero esta es muy divertida. Estábamos en Zaragoza, en una de las ruedas de prensa que daba cada vez que presentaba libro, y eran todos periodistas, y él empezó a hablar del libro, no sé cuál era, uno de los últimos libros, y de repente pues dijo, bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Como ahora. Todos eran periodistas, porque era rueda de prensa, no era presentación. Nadie dijo nada, se terminó la rueda de prensa, se terminó, y fue a levantarse de la mesa y tal, y todos los periodistas corriendo a hacerle preguntas. No contestó ni una. Dice que os he dicho que si queréis hacer preguntas, me habéis dicho que no, y ahora todos queréis una entrevista, cada uno en uno. Se acabó, ni una entrevista. No concedió ni una entrevista. De verdad, yo estaba allí, eran todos periodistas, ni uno solo hizo ninguna pregunta. Y dijo, pues acabó la rueda de prensa, tomaron, y encima todos iban luego a tomarse algo, porque claro, como era Planeta, era Antonio Gala, había una mesa con cosas y todos se iban como lanzados y encima que no habéis preguntado, ¿os venís aquí? Se enfadó mucho aquel día, luego se le pasó, pero se enfadó mucho ese día. Es que me ha venido a la memoria al decirlo de que... Bueno, pues si no tenéis preguntas, no pasa nada, os las haréis cuando leáis el libro, ¿vale? No pasa nada, luego podéis preguntar cuando queráis, como queráis, no hay ningún problema. Muchas gracias a todos.